vieja amargada. No tienes nada que ofrecerme más que tu maldita soledad. Las palabras de mi hijo Juancho, gritadas por teléfono desde São Paulo, me golpearon como un puñetazo en el estómago, dejando un eco de dolor que resonó en mi casa vacía. Era diciembre de 2018, y yo, Mariona Ainhoa, una viuda de 62 años recién jubilada tras 3 décadas, limpiando un hospital público en Belo Horizonte, estaba sola en mi casita de Vila Esperanza, un barrio que alguna vez fue un refugio de comunidad, pero que ahora se ahogaba bajo la sombra del tráfico y la violencia. Mis 2 hijos, Juancho y Paulo, vivían lejos, construyendo sus propias vidas, sus familias, mientras yo me hundía en un silencio que pesaba como una manta mojada y fría. Pero esa mañana, mientras tomaba mi café en la veranda, vi algo que cambió todo. Una niña pequeña, sucia y temblorosa, acurrucada contra la pared de un puesto de gasolina abandonado, 3 cuadras abajo. Mi rutina era la misma desde la muerte de mi esposo, José, 3 años antes, víctima de un infarto fulminante. Me despertaba a las 5:30, por el hábito de una vida de trabajo, preparaba un café negro y fuerte, como a él le gustaba, y me sentaba en la veranda a ver el mundo despertar. Era mi único momento de paz, cuando el aire aún estaba fresco y el barrio no había sido devorado por el bullicio del día. Vila Esperanza había cambiado mucho. Antes, los niños jugaban en las calles hasta el anochecer, las madres charlaban desde las puertas, y el olor a pan fresco de la panadería de don Antonio llenaba el aire. Ahora, las ventanas tenían rejas gruesas, las madres encerraban a sus hijos, y los susurros de los traficantes se colaban por las noches. Yo vivía sola en una casa sencilla, una sala pequeña con un sofá viejo pero limpio, una televisión antigua, una mesa de fórmica con 2 sillas y un patio trasero con plantas que José había cuidado con tanto cariño. Esa mañana, el calor prometía ser insoportable, incluso a las 6. El cielo era de un azul pálido, y el aroma del pan de don Antonio flotaba en el aire. Los jueves, como siempre, iba al mercadito de don Carlos a comprar víveres para la semana. Me puse un vestido sencillo, tomé mi bolso y la lista de compras, pero al salir a la veranda vi a la niña otra vez. Estaba allí, inmóvil, en la misma posición, una figura diminuta, con una camiseta rosa descolorida, demasiado grande, y una falda vaquera rota en la rodilla. Sus pies descalzos estaban sucios, y su postura, encogida, como si quisiera desaparecer, me rompió el corazón. Pensé que tal vez esperaba a alguien, pero algo en su mirada, un miedo profundo, me hizo cambiar de rumbo. En lugar de ir al mercadito, caminé hacia ella, sorteando las grietas de la acera y las charcas de agua sucia. Al acercarme, vi su rostro con claridad. Tendría unos 8 años, con ojos oscuros tan grandes que parecían tragarse su cara delgada. Su piel morena estaba quemada por el sol, y tenía pequeñas heridas en los brazos y piernas, como si hubiera estado en la calle demasiado tiempo. «Buenos días, pequeña», dije, con la voz más suave que pude. Ella levantó la mirada, y el susto cruzó su rostro como un relámpago. «Buenos días, señora», murmuró, casi inaudible. «¿Esperas a alguien?», negó con la cabeza, sin hablar. «¿Vives cerca?». Otra negación, esta vez con una sombra de desconfianza. Me agaché, ignorando el dolor en mis rodillas. «Me llamo Mariona Ainhoa, pero puedes decirme doña Mariona». «¿Cuál es tu nombre?». «Isabela», susurró, con un atisbo de sonrisa. «Pero todos me llaman Isa». «Isa, qué nombre tan bonito. ¿Tienes hambre?». Sus ojos se iluminaron, pero la cautela volvió rápido. Asintió lentamente. «Vamos al mercadito», sugerí. «Y luego a la panadería de don Antonio. Hace unos panes dulces que son una delicia». Ella dudó, evaluándome como si yo pudiera ser una amenaza. Finalmente, se levantó, revelando lo frágil que era. Sus piernas eran palillos, con rodillas prominentes de desnutrición. Caminamos juntas, ella siempre un paso atrás, lista para correr. En el mercadito de don Carlos, un hombre negro de unos 50 años con una sonrisa cálida, compré lo de mi lista y añadí un paquete de galletas rellenas. «Para ti, Isa», dije, entregándoselas.
Ella las tomó con manos temblorosas, como si no creyera que eran suyas. En la panadería, don Antonio, un portugués rechonchudo con acento intacto, nos sirvió 2 panes dulces calientes y un vaso de leche para Isa. Ella comió despacio, saboreando cada bocado, y por primera vez sonrió de verdad, un destello que iluminó su rostro demacrado. «¿Dónde dormiste anoche, Isa?», pregunté, con cuidado. Su sonrisa se desvaneció. «En la calle», murmuró, mirando el vaso de leche. «¿Y tus padres?». «No sé. Salieron anteanoche y no volvieron». Mi pecho se apretó. ¿Cómo podían dejar a una niña de 8 años sola en el mundo? «¿Y si vienes conmigo hoy? Tengo una casa limpia y segura, con una cama de verdad y comida caliente». Ella me miró, evaluando. «¿No me vas a hacer daño?». La pregunta fue un puñal. «Jamás, mi pequeña. Prometo cuidarte». Tras un largo silencio asintió. «¿Puedo llevar las galletas?». «Son tuyas», respondí, con una sonrisa. En casa, Isa entró con cautela, tocando todo como si fuera de cristal. Se detuvo frente a una foto de José y mis hijos en la estantería. «¿Es tu familia?», preguntó. «Sí, mi esposo, que ya murió, y mis hijos, que viven lejos». «¿Estás sola?», asentí, con un nudo en la garganta. «Como tú». Ella asintió, como si entendiera demasiado bien. Le preparé un baño caliente, dándole una camiseta vieja de José y unos shorts míos, grandes pero limpios. Cuando salió, con el cabello húmedo y oliendo a jabón de hierbas, parecía otra niña. Le hice arroz, frijoles, huevo frito y ensalada, y comió como si fuera un banquete, pidiendo repetir 2 veces. Luego, se quedó dormida en el sofá, viendo dibujos animados, abrazada a una almohada. La observé, tan frágil, tan sola, y sentí algo que no había sentido en años: propósito. Llamé a Juancho y Paulo, contándoles todo. Juancho, siempre práctico, insistió en que contactara al consejo tutelar. Paulo, más cauteloso, sugirió esperar a saber más de los padres de Isa, pero mirando a esa niña dormida, supe que no podía dejarla ir tan fácil. Esa noche, la arropé en el cuarto de mis hijos, cerrado desde que se fueron. La cama, con sábanas frescas, parecía tragársela. «¿Este era el cuarto de tus hijos?», preguntó, mirando las paredes vacías. «Sí, cuando eran pequeños como tú. ¿Los extrañas?». «Mucho, pero están felices con sus vidas. Como yo ahora, contigo aquí». Ella sonrió, tímida, y se durmió con la camiseta de José envolviéndola como un abrazo. El shock llegó al día siguiente, cuando Anderson, el padre de Isa, apareció en mi puerta. Era alto, flaco, con ropa sucia y un hedor a alcohol y cigarrillo que me revolvió el estómago. Sus ojos, rojos y dilatados, gritaban: «Adicción». «¿Dónde está mi hija, vieja?», gruñó, intentando entrar. Me planté en la puerta, con el corazón acelerado pero la voz firme. «Está durmiendo, y no la vas a llevar en ese estado». «Soy su padre, maldita sea», rugió, empujándome. Isa, desde el sofá, gritó: «No quiero ir, papá». Su miedo era un eco del mío, pero también una chispa de coraje. «Vuelve cuando estés sobrio», dije, cerrando la puerta en su cara. Él golpeó, gritando amenazas, pero se fue. Isa corrió a mis brazos, temblando. «No quiero ir con él, doña Mariona. Me da miedo». La abracé fuerte, jurando protegerla, aunque no sabía cómo. Esa noche, mientras ella dormía a mi lado, supe que mi vida había cambiado para siempre. No era solo una viuda amargada. Era la guardiana de una niña que necesitaba amor, y estaba lista para luchar por ella. La noche después de cerrar la puerta en la cara de Anderson, no pude dormir. Isa, acurrucada a mi lado en mi cama, temblaba incluso en sueños, sus pequeños puños apretados como si aún temiera que alguien la arrancara de mi lado. Yo, con los ojos fijos en el techo, sentía una furia ardiente mezclada con un miedo profundo. ¿Cómo podía un padre, drogado y violento, reclamar a una niña que había abandonado en la calle como si fuera basura? La imagen de sus ojos inyectados en sangre, su aliento apestando a alcohol y su amenaza: «Esto no va a quedar así, vieja», resonaba en mi cabeza como un tambor de guerra. Pero más allá de la rabia,
Había una certeza nueva. Isa necesitaba protección. Y yo, Mariona Ainhoa, una viuda de 62 años que hasta ayer se ahogaba en soledad, estaba dispuesta a ser su escudo, aunque no sabía cómo. Por la mañana, desperté antes que Isa, con el hábito de siempre. Preparé café, pero esta vez puse una taza extra para ella, con más leche que café, como le gustaba. Cuando salió del cuarto, con la camiseta de José colgándole como un vestido, sus ojos grandes buscaban los míos, buscando seguridad. «Buenos días, doña Mariona», dijo, con una voz que intentaba ser valiente. «Buenos días, mi pequeña. ¿Dormiste bien?». Asintió, pero su mirada se desvió hacia la puerta, como si temiera que Anderson apareciera de nuevo. «No va a venir hoy», le prometí, aunque no estaba segura. «Hoy vamos a hacer cosas lindas. ¿Qué tal si vamos a la escuela a hablar con la directora?». Sus ojos se iluminaron, pero la sombra del miedo seguía ahí. «¿Y si mi papá viene mientras estamos fuera?». «No te preocupes, mi amor. Nadie te llevará sin que yo lo permita». Llamé a Juancho, mi hijo mayor, antes de salir. «Mamá, esto es serio», dijo, con su tono práctico de siempre. «Tienes que ir al consejo tutelar ahora mismo. Ese hombre es peligroso». Paulo, desde Río, fue más cauteloso. «Averigua más sobre los padres, mamá. No sabes en qué están metidos». Tenían razón, pero cuando miré a Isa, comiendo su pan con mantequilla con tanto cuidado, supe que no podía esperar. Vestí a Isa con las ropas limpias que le había comprado, una camiseta azul y un short que le quedaban un poco grandes, pero dignos. Y salimos hacia la Escuela Municipal Santos Dumont, a 15 minutos caminando. En el camino, Isa hablaba de sus amigas de antes, Julia y Pedro, con una nostalgia que partía el alma. «A veces no tenía almuerzo», confesó, con naturalidad. «Mamá no tenía comida en casa, pero Pedro siempre compartía su sándwich». Cada palabra era un puñal, revelando una vida de abandono que ninguna niña debería conocer. En la escuela, la directora, doña Francisca, nos recibió con una mezcla de alivio y preocupación. «Isabela, ¿cuánto tiempo?», dijo, agachándose para abrazarla. «Estábamos preocupados. Hace más de un mes que no vienes». Expliqué la situación, cómo encontré a Isa en la calle, el abandono, la visita de Anderson drogado y agresivo. Doña Francisca escuchó, tomando notas. «Los padres de Isabela son un problema», dijo, bajando la voz. «Silvana, la madre, vino varias veces pidiendo dinero, claramente bajo los efectos de drogas. Anderson tiene antecedentes por robo y tráfico. Una vez intentó llevarse a Isabela en medio de una clase, drogado, gritando. Tuvimos que llamar a la policía». Isa, sentada a mi lado, escuchaba en silencio, su pequeño cuerpo tenso. «¿Qué necesitamos para que vuelva a clases?», pregunté. «Documentos y autorización de los padres o un tutor legal», respondió. «Pero dada la situación, podemos hacer una excepción temporal mientras el consejo tutelar decide». Mientras doña Francisca preparaba los papeles, paseamos por la escuela. Isa me mostró su salón favorito, el patio donde jugaba, la biblioteca pequeña con libros gastados pero queridos. «Me gustaba leer aquí», dijo, tocando una estantería, «pero mi papá decía que era una pérdida de tiempo, que yo era demasiado estúpida para aprender». La rabia me quemó el pecho. «Isa, escúchame», dije, agachándome para mirarla a los ojos. «No eres estúpida, eres brillante, y nadie, ni siquiera tu padre, puede quitarte eso. ¿Me crees?», asintió, con una chispa de esperanza en sus ojos. «¿Prometes que no me dejarás ir con él?». «Prometo protegerte con todo lo que tengo, mi pequeña». De vuelta a casa, paramos en la tienda de doña Conceição para comprar un cuaderno y lápices para Isa. Ver su alegría al elegir una mochila rosa me llenó de una felicidad que no sentía desde los días en que mis hijos eran pequeños, pero la paz duró poco. Esa noche, mientras preparaba la cena, macarrones con salsa de tomate y pollo desmenuzado, oí gritos en la calle. Miré por la ventana y vi luces azules y rojas destellando. «Doña Mariona, ¿qué es eso?», preguntó Isa, asustada. «Solo ruido de vecinos, mi amor». Mentí, pero mi corazón latía rápido. Minutos después,
Doña Conceição, mi vecina, llamó a la puerta, con el rostro desencajado. Mariona Ainhoa. Atraparon a Anderson y Silvana. La policía allanó la casa de don Joaquín, 3 casas abajo. Era un punto de drogas. Los vieron vendiendo, y los arrestaron. El shock me dejó sin aire. Isa, a mi lado, palideció. ¿Mis papás están presos?, preguntó, mordiendo su labio. Parece que sí, mi pequeña. ¿Estarán mucho tiempo en la cárcel? No lo sé, pero por ahora estás a salvo conmigo. Esa noche, dormimos juntas otra vez, con Isa acurrucada contra mí. Doña Mariona, ¿y si salen y me llevan?, susurró. No lo permitiré, prometí, aunque sabía que la batalla legal apenas comenzaba. Al día siguiente, contacté al consejo tutelar. La asistente social, Marcia, escuchó mi relato y el de Isa, quien confesó cómo sus padres fumaban cosas con mal olor y la dejaban sin comida. A veces me daban cachetadas si pedía comida, dijo, con una calma que rompía el alma. Marcia tomó notas, con el rostro serio. Esto es grave, doña Mariona. Abriré un expediente. Por ahora, Isabela puede quedarse con usted bajo supervisión del consejo. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y tensión. Isa volvió a la escuela, y su sonrisa al contar sobre sus nuevas amigas, Clara y Mateus, era un bálsamo. Pero la amenaza de Anderson y Silvana, aunque presos, seguía pesando. Una tarde, mientras hacíamos la tarea juntas, Isa me preguntó: «Doña Mariona, ¿es malo que no quiera volver con mis papás?» «No, mi amor, no es malo querer estar a salvo. A veces, la familia no es la que nos da la vida, sino la que nos cuida». Ella asintió, pensativa. «¿Entonces tú eres mi familia? Si quieres, soy tu abuela, tu amiga, lo que necesites». Su abrazo fue tan fuerte que sentí que podía romperme, pero también sanarme. El shock más grande llegó una semana después, cuando Marcia me llamó. «Doña Mariona, Silvana quiere ver a Isabela. Está en un programa de rehabilitación en la prisión y parece estar sobria». Mi corazón se hundió. ¿Y si la reclamaba? ¿Y si me la quitaban? «¿Qué dice la ley?», pregunté. «Ella tiene derechos como madre, pero podemos supervisar las visitas. La prioridad es el bienestar de Isabela». Esa noche, le conté a Isa: «¿Quieres ver a tu mamá?». Ella dudó, mordiendo su labio. «No sé. Tengo miedo de que me lleve y me deje sola otra vez». «Nadie te llevará contra tu voluntad», prometí. «Y estaré contigo». Pero en mi interior sabía que esta lucha apenas comenzaba. Isa era mi luz, y no dejaría que nadie, ni Anderson, ni Silvana, ni la ley, me la arrebatara. La idea de que Silvana, la madre de Isa, pudiera reclamarla, me mantenía despierta por las noches, con un nudo en el estómago que no se deshacía. Cada vez que miraba a Isa, riendo mientras hacía la tarea, jugando en el patio o durmiendo tranquila en el cuarto que había sido de mis hijos, sentía una mezcla de amor y pánico. Ella había traído luz a mi vida, llenando el vacío que la muerte de José y la distancia de Juancho y Paulo habían dejado. Pero ahora, la amenaza de perderla era como un cuchillo suspendido sobre mi cabeza. Silvana, aunque estuviera en prisión, seguía siendo su madre biológica, y la ley, como me explicó Marcia, favorecía los lazos familiares, incluso cuando esos lazos estaban manchados por el abandono y las drogas. A los 62 años estaba lista para pelear por Isa, pero no sabía si mi corazón o la justicia resistiría. La rutina con Isa era mi ancla. Cada mañana la despertaba con un «Buenos días, mi pequeña», y le preparaba un desayuno sencillo: pan con mantequilla, café con mucha leche y a veces un huevo frito para darle fuerza. Ella se sentaba en la mesa de fórmica, charlando sobre la escuela o sus nuevas amigas, Clara y Mateus, con una alegría que me calentaba el alma. La llevaba a la escuela Santos Dumont, caminando las 15 minutos bajo el sol ardiente de Belo Horizonte, y la recogía por las tardes, escuchando sus historias con una atención que nunca había dado a nadie. «Doña Mariona, hoy saqué un 10 en matemáticas», decía, mostrando su cuaderno con orgullo. «Eso es mi genio», respondía, y su sonrisa era como un sol que disipaba mis miedos.
pero en el fondo siempre estaba la sombra de Silvana, esperando su momento. La primera visita de Silvana estaba programada para un sábado, bajo la supervisión del consejo tutelar. Marcia me advirtió que sería en mi casa, con ella presente, para garantizar que todo fuera seguro. Doña Mariona, Silvana parece estar sobria, pero debemos ser cautelosos, dijo. Si notas algo extraño, dímelo de inmediato. Asentí, aunque mi corazón latía con fuerza. La noche antes, hablé con Isa. Tu mamá viene mañana, le dije, mientras cenábamos macarrones con pollo. Ella dejó el tenedor, con los ojos grandes llenos de incertidumbre. ¿Va a llevarme?, preguntó, mordiendo su labio, un hábito que aparecía cuando estaba nerviosa. No, mi amor, solo va a verte, a hablar contigo. Yo estaré aquí todo el tiempo. ¿Y si me obliga a ir con ella? Nadie te obligará a nada, prometí, tomándole la mano. Eres mi pequeña, y te protegeré. Pero en mi interior, sabía que la ley podía ser más fuerte que mis promesas. El sábado, Silvana llegó a las 10 de la mañana, acompañada por Marcia. Estaba distinta, más delgada, con el cabello corto y limpio, vestida con una blusa sencilla y jeans. Sus ojos, aunque cansados, tenían una claridad que no vi la primera vez, cuando estaba drogada junto a Anderson. «Buenos días, doña Mariona», dijo, con una voz tímida. «Gracias por cuidar de mi hija». No respondí de inmediato, solo la miré, buscando señales de falsedad. Isa, sentada en el sofá, se encogió al verla. «Hola, Isa», dijo Silvana, arrodillándose frente a ella. «Te extrañé mucho». Isa no respondió, solo me miró, buscando seguridad. «Está bien, mi pequeña», le dije, sentándome a su lado. «Tu mamá solo quiere charlar». La visita fue tensa, como caminar sobre cristales rotos. Silvana trajo un libro de cuentos como regalo, con páginas desgastadas, pero elegidas con cuidado. Intentó hablar con Isa, preguntándole sobre la escuela, sus amigas, pero Isa respondía con monosílabos, aferrándose a mi mano. «Estás más grande», dijo Silvana, con lágrimas en los ojos. «Y más bonita». Isa asintió, pero no sonrió. Marcia observaba todo tomando notas. Cuando Silvana intentó tocarle el cabello, Isa retrocedió. «No quiero», murmuró, y mi corazón se partió. Silvana bajó la mano, con el rostro lleno de dolor. «Entiendo, mi amor. No te apuraré», dijo, pero su voz temblaba. La visita duró 1 hora, y cuando se fueron, Isa corrió a mis brazos, llorando. «No quiero ir con ella, doña Mariona. Me da miedo». La abracé fuerte. «No irás a ningún lado que no quieras, mi pequeña». Esa noche, mientras Isa dormía en mi cama, pensé en mi propia vida. Recordé a José, su risa cálida, sus manos ásperas por el trabajo, y cómo su muerte me dejó sola, amargada, como dijo Juancho. Mis hijos, absorbidos por sus vidas en São Paulo y Río, apenas llamaban, y sus palabras: «No tienes nada que ofrecerme más que tu soledad», me habían cortado como un cuchillo. Pero Isa me había dado un propósito, un motivo para levantarme cada día. No podía perderla. Llamé a Juancho al día siguiente, contándole todo. «Mamá, estás demasiado metida en esto», dijo, preocupado. «Esa niña no es tu responsabilidad, y si los padres la reclaman, entonces pelearé», respondí, con una firmeza que lo sorprendió. «No dejaré que se la lleven a un infierno de drogas y abandono». Él suspiró. «Eres terca, mamá, pero haz lo que tengas que hacer». Las visitas de Silvana continuaron cada sábado. Poco a poco, Isa se abrió más, respondiendo con frases cortas, incluso riendo a veces cuando Silvana contaba historias de su infancia. Pero nunca dejaba de aferrarse a mí, como si yo fuera su ancla. Silvana parecía sincera en su esfuerzo por cambiar. Asistía a reuniones de narcóticos anónimos, trabajaba como limpiadora en un edificio comercial y alquilaba un cuarto pequeño pero decente. «Doña Mariona, quiero ser una buena madre», me dijo una vez, con lágrimas en los ojos. «Sé que fallé, pero estoy intentando». Quería creerle, pero el recuerdo de Anderson, drogado y violento, y de Silvana, perdida en su adicción, me hacía desconfiar. «Eso lo dirá el tiempo, Silvana», respondí. «Por ahora,
Lo importante es que Isa esté bien. El shock llegó 3 meses después, cuando Marcia me llamó. Doña Mariona, Silvana ha solicitado la custodia de Isabela. Dice que está limpia y que puede ofrecerle un hogar estable. Mi corazón se hundió. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Con todo lo que he hecho por ella? Marcia suspiró. La ley favorece a la madre biológica, a menos que haya pruebas de abuso grave o negligencia extrema. Silvana está en rehabilitación y ha cumplido con los requisitos. ¿Negligencia extrema no es dejar a una niña de 8 años en la calle, hambrienta y sola? Pregunté, con la voz temblando de rabia. Es complicado, admitió Marcia, pero el juez decidirá en una audiencia. Necesitarás un abogado. Esa noche abracé a Isa mientras dormía, sintiendo que mi mundo se derrumbaba. Recordé las palabras de Juancho. No tienes nada que ofrecerme más que tu soledad. Había encontrado un propósito en Isa, pero ahora la ley amenazaba con arrancármelo. Hablé con Isa al día siguiente, con cuidado. Tu mamá quiere que vivas con ella, dije, mientras hacíamos la tarea en la mesa de la cocina. Ella dejó el lápiz, con los ojos llenos de miedo. ¿Y tú, doña Mariona? ¿Me vas a dejar ir? Nunca te dejaré ir, mi pequeña, prometí, aunque sabía que no dependía solo de mí. Pero tenemos que ir a una audiencia, donde un juez decidirá. ¿Y si me lleva? Preguntó, con lágrimas rodando por sus mejillas. Entonces pelearé con todo lo que tengo para traerte de vuelta. Esa noche llamé a Paulo, quien me recomendó un abogado amigo suyo en Belo Horizonte. Mamá, no dejes que te quiten a esa niña, dijo, con una ternura que no había oído en años. Ella te necesita tanto como tú a ella. La audiencia estaba programada para un mes después. Mientras tanto, seguí cuidando de Isa, llevándola a la escuela, ayudándola con la tarea, contándole historias antes de dormir. Pero cada día era una lucha contra el miedo a perderla. Una tarde, mientras regábamos las plantas en el patio, Isa me tomó de la mano. Doña Mariona, si tengo que ir con mi mamá, ¿prometes no olvidarme? Jamás, mi amor. Eres mi familia, pase lo que pase. Su abrazo fue tan fuerte que sentí que podía romperme, pero también sanarme. Sabía que la batalla por Isa sería dura, pero por ella estaba dispuesta a enfrentarme al mundo entero, incluso a la ley que amenazaba con devolverla a un pasado de abandono y dolor. El mes previo a la audiencia fue como caminar sobre brasas, con el corazón en un puño y el miedo acechándome en cada rincón. Cada mañana, al despertar a Isa con un «Buenos días, mi pequeña», sentía una punzada de pánico al pensar que podría ser uno de los últimos días que la tuviera a mi lado. Ella, con su sonrisa tímida y sus ojos grandes, se había convertido en el centro de mi mundo, llenando el vacío que la muerte de José y la distancia de mis hijos, Juancho y Paulo, habían dejado. Pero la amenaza de Silvana, respaldada por la ley que favorecía a la madre biológica, era como un lobo hambriento rondando mi casa. A los 62 años, yo, Mariona Ainhoa, una viuda que había sido llamada amargada por su propio hijo, estaba lista para pelear con uñas y dientes por esa niña que me había devuelto la vida. Nuestra rutina seguía siendo mi refugio. Desayunábamos juntas en la mesa de fórmica, con pan fresco de la panadería de don Antonio y café con mucha leche para Isa. Ella hablaba de la escuela, de cómo Clara la había invitado a su cumpleaños, o cómo Mateus le había prestado un lápiz de colores. Yo escuchaba con una sonrisa, pero por dentro, mi mente estaba en la audiencia. Después de dejarla en la escuela Santos Dumont, caminaba de regreso a casa, sintiendo el peso de la incertidumbre. Llamé al abogado recomendado por Paulo, un hombre serio llamado Dr. Méndez, quien me explicó las probabilidades. Doña Mariona, la ley prioriza a la madre biológica, especialmente si muestra signos de rehabilitación, dijo. Silvana está sobria, trabaja y asiste a Narcóticos Anónimos. Pero podemos argumentar la negligencia extrema y el abandono. Necesitaremos pruebas y el testimonio de Isabela. La idea de que Isa tuviera que hablar en un juzgado, reviviendo su dolor, me rompía el alma, pero sabía que era necesario. Las visitas de Silvana continuaban cada sábado, siempre supervisadas por Marcia, la asistente social. Silvana se esforzaba. Llegaba puntual, sobria,
con pequeños regalos para Isa, un cuaderno, un chocolate, una pulsera barata. Pero Isa seguía distante, respondiendo con monosílabos y aferrándose a mi mano. Una vez, Silvana intentó contarle una historia de cuando era niña, pero Isa la interrumpió. «¿Por qué me dejaste sola, mamá? ¿Por qué no volviste?» Silvana palideció, con lágrimas en los ojos. «Estaba perdida, mi amor. Pero ahora estoy aquí». Isa no respondió, solo se acurrucó contra mí. Después de esa visita me dijo: «Doña Mariona, no quiero herirla, pero no confío en ella». «No tienes que confiar ahora, mi pequeña», respondí. «Solo tienes que ser honesta». Pero en mi interior temía que la ley no viera lo que yo veía. Una niña que había encontrado seguridad conmigo, no con su madre. El shock llegó una semana antes de la audiencia, cuando Anderson, el padre de Isa, reapareció. Había salido de prisión antes de lo esperado, por buen comportamiento. Tocó a mi puerta una tarde, con el mismo aire agresivo, aunque menos drogado. «Vine por mi hija», gruñó, con los ojos inyectados de rabia. «No tienes derecho a ella», respondí, plantándome en la puerta. «Abandonaste a Isa, la dejaste en la calle como basura». Él dio un paso adelante, tan cerca que sentí su aliento rancio. «Es mi sangre, vieja, no tienes nada que ver con ella». Isa, que estaba en la sala, corrió hacia mí, temblando. «No quiero ir con él, doña Mariona», gritó. Anderson la miró, con una mezcla de furia y desprecio. «Cállate, niña. Vas a venir conmigo». La situación escaló rápido. Grité: «Fuera de mi casa o llamo a la policía». Él levantó la mano, como si fuera a golpearme. Pero doña Conceição, mi vecina, apareció con su esposo, don Joaquín, que llevaba un palo en la mano. «Vete, Anderson, o te rompo la cabeza», rugió Joaquín. Anderson retrocedió, maldiciendo, y se fue, prometiendo volver. Esa noche, Isa no quiso dormir sola. Se acurrucó en mi cama, temblando. «Doña Mariona, ¿y si me llevan?», susurró. «Nadie te llevará, mi amor», prometí, aunque mi voz temblaba. «Eres mi familia, y pelearé por ti». Pero la amenaza de Anderson me heló la sangre. Llamé a Marcia al día siguiente, contándole todo. «Esto fortalece nuestro caso», dijo. «Un padre con antecedentes criminales y comportamiento violento no es apto para la custodia, pero Silvana es otra historia». Contraté a Dr. Méndez, quien me ayudó a reunir pruebas. Fotos de Isa cuando la encontré, desnutrida y sucia, el testimonio de doña Francisca sobre el abandono y el relato de Isa, que escribió con lágrimas, contando cómo sus padres la dejaron sin comida ni refugio. «Es duro para ella», dijo Méndez, «pero su voz será clave». La audiencia fue un infierno. El juzgado era un edificio frío, con paredes grises y un juez de rostro severo. Silvana estaba allí, con un abogado que parecía barato pero astuto. Habló de su rehabilitación, su empleo, su deseo de ser una buena madre. «Cometí errores, señor juez», dijo, con lágrimas que parecían ensayadas, «pero amo a mi hija y quiero darle un hogar». Anderson, sorprendentemente, no apareció. Marcia me susurró que había sido arrestado de nuevo por violar su libertad condicional. Mi abogado presentó nuestro caso: el abandono, las drogas, el miedo de Isa. Cuando le tocó hablar a ella, la vi temblar, pero su voz fue firme. «Mis papás me dejaron sola en la calle», dijo, mirando al juez. «No tenía comida ni dónde dormir. Doña Mariona me salvó. Quiero quedarme con ella». El juez tomó notas, sin mostrar emoción. Yo la abracé, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío. El fallo llegó una semana después. Marcia me llamó. «Doña Mariona, el juez decidió que Isabela puede quedarse con usted como tutora temporal, pero Silvana tendrá derechos de visita supervisada». Sentí un alivio inmenso, pero también miedo. ¿Y si Silvana reclama la custodia total? «Tendría que demostrar estabilidad por al menos un año», respondió Marcia. «Por ahora Isabela es suya». «Afital, esa noche celebramos con una cena especial, pollo asado, como el que hacía mi abuela Teresa, y un pastel de chocolate que Isa ayudó a preparar». «Doña Mariona, ¿esto significa que soy tu nieta?», preguntó, con los ojos brillantes.
Siempre lo has sido, mi pequeña, respondí, abrazándola. Pero en el fondo, sabía que la lucha no había terminado. Los meses siguientes fueron una danza delicada. Silvana seguía viniendo los sábados, y aunque Isa se abría más, nunca dejaba de buscar mi mano durante las visitas. Silvana parecía esforzarse. Estaba sobria, trabajaba, incluso alquiló un departamento pequeño. Pero yo veía la fragilidad en sus ojos, el eco de alguien que podía recaer en cualquier momento. Una tarde, mientras Isa jugaba en el patio, Silvana me habló. «Doña Mariona, sé que no confía en mí, y lo entiendo. Pero quiero ser la madre que Isa merece. ¿Me dará una oportunidad?» «No se trata de mí, Silvana», respondí. «Se trata de ella. Si la haces sufrir, no te lo perdonaré». Ella asintió, con lágrimas en los ojos. «Lo sé, y gracias por todo lo que ha hecho». Isa florecía como una flor bajo el sol. En la escuela, era de las mejores de su clase, y sus dibujos, casas con jardines, soles brillantes, llenaban mi refrigerador. Pero las pesadillas seguían. A veces despertaba gritando, soñando con Anderson arrastrándola a un coche oscuro. La abrazaba hasta que se calmaba, prometiéndole que estaba a salvo. Una noche, me dijo, «Doña Mariona, tú eres mi verdadera familia. Aunque mi mamá vuelva, tú siempre serás mi abuela». Sus palabras fueron un bálsamo, pero también un recordatorio de la fragilidad de nuestra situación. Sabía que Silvana, con el tiempo, podría reclamarla, y la ley podría estar de su lado. Pero por ahora, Isa era mía, y yo era suya, y eso era suficiente para seguir luchando. El año que siguió al fallo del juez fue como caminar por una cuerda floja, con la esperanza y el miedo tirando de mí desde ambos lados. Cada día con Isa era un regalo, una chispa de alegría que iluminaba mi casa en Vila Esperanza, pero la sombra de Silvana y la posibilidad de que me la arrebataran nunca se desvanecía. A los 62 años, yo, Mariona Ainhoa, había encontrado un propósito que llenaba el vacío dejado por la muerte de José y la distancia de mis hijos, Juancho y Paulo. Pero ese propósito venía con un precio, la constante incertidumbre de si podría mantener a Isa conmigo. Sus risas mientras hacíamos la tarea, sus abrazos antes de dormir, sus dibujos de casas con jardines pegados en mi refrigerador. Todo eso era mi mundo ahora, y estaba dispuesta a pelear con uñas y dientes para protegerlo. Nuestra rutina era un refugio de normalidad en medio del caos. Cada mañana despertaba a Isa con un «Buenos días, mi pequeña», y le preparaba un desayuno sencillo, pan con mantequilla, café con mucha leche y a veces un plátano maduro que ella devoraba con entusiasmo. La llevaba a la escuela Santos Dumont, caminando bajo el sol ardiente de Belo Horizonte, y la recogía por las tardes, escuchando sus historias sobre Clara, Mateus y las clases de literatura que tanto amaba. «Doña Mariona, hoy leí un cuento sobre una niña que se vuelve reina», decía, con los ojos brillantes. «¿Crees que yo podría ser reina algún día?» «Tú ya eres una reina, mi amor», respondía, y su sonrisa era como un sol que disipaba mis temores. Pero por dentro sabía que nuestra felicidad era frágil, como una casa de naipes esperando un soplo de viento. Las visitas de Silvana seguían cada sábado, siempre supervisadas por Marcia, la asistente social. Silvana se esforzaba por reconstruir su relación con Isa. Llegaba puntual, sobria, con pequeños regalos, un cuaderno nuevo, un chocolate, una pulsera tejida, pero Isa seguía cautelosa, respondiendo con frases cortas y aferrándose a mi mano. Una vez, Silvana intentó contarle una historia de su infancia, pero Isa la interrumpió. «Mamá, ¿por qué no volviste por mí cuando me dejaste en la calle?» Silvana palideció, con lágrimas en los ojos. «Estaba perdida, mi amor. Pero ahora estoy aquí, intentando ser mejor». Isa no respondió, solo se acurrucó contra mí. Después de esa visita, me dijo, «Doña Mariona, quiero quererla, pero no puedo olvidar que me abandonó». «No tienes que olvidarlo, mi pequeña», respondí. «Solo tienes que decidir cuánto quieres dejarla entrar en tu vida». El shock llegó 5 meses después del fallo, cuando Marcia me llamó con noticias que temía. «Doña Mariona, Silvana ha solicitado la custodia total de Isabela», dijo, con un tono que intentaba ser neutral, pero dejaba entrever preocupación.
Ha estado sobria por casi un año, tiene un empleo estable y un departamento. El juez está considerando su petición. Mi corazón se hundió como una piedra. ¿Y qué pasa con todo lo que hice por ella? ¿Con el hogar que le di? Pregunté, con la voz temblando de rabia. La ley ve su esfuerzo, doña Mariona, explicó Marcia, pero usted sigue siendo su tutora temporal, y su papel en la vida de Isabela será considerado. Necesitamos preparar un caso sólido. Esa noche, mientras Isa dormía, lloré en silencio en la cocina, recordando las palabras crueles de Juancho. No tienes nada que ofrecerme más que tu soledad. Había encontrado un propósito en Isa, pero ahora la ley amenazaba con arrancármelo. Hablé con Isa al día siguiente, con cuidado, mientras hacíamos un pastel de maíz en la cocina. Tu mamá quiere que vivas con ella, dije, observando su reacción. Ella dejó el tenedor, con los ojos llenos de miedo. ¿Y tú, doña Mariona? ¿Me vas a dejar ir? Nunca te dejaré ir, mi pequeña, prometí, aunque mi voz temblaba. Pero tenemos que ir a otra audiencia, donde un juez decidirá. ¿Y si me obliga a ir?, preguntó, con lágrimas rodando por sus mejillas. Entonces pelearé hasta el final para traerte de vuelta. Ella me abrazó, con una fuerza que desmentía su pequeño cuerpo. Eres mi abuela, doña Mariona. No quiero a nadie más. Sus palabras fueron un bálsamo, pero también un recordatorio de lo mucho que estaba en juego. Llamé a doctor Méndez, mi abogado, quien me ayudó a reunir más pruebas, informes de la escuela que mostraban el progreso de Isa, cartas de doña Francisca sobre su estabilidad conmigo, y el testimonio de doña Conceição, que había visto a Anderson drogado y violento. Pero lo más difícil fue preparar a Isa para hablar en la audiencia. Solo di la verdad, mi amor, le dije. Cuéntale al juez cómo te sientes. Ella asintió, pero su miedo era palpable. ¿Y si me llevan? No dejaré que eso pase, prometí, aunque sabía que la ley podía ser cruel. Esa noche, mientras la arropaba, recordé a José, su risa cálida, sus manos ásperas, y cómo me decía: Mariona, eres más fuerte de lo que crees. Por primera vez sentí que tenía razón. La audiencia fue un campo de batalla emocional. El juzgado, con sus paredes frías y su juez de rostro impasible, parecía un lugar diseñado para aplastar esperanzas. Silvana estaba allí, con su abogado, vestida con una blusa limpia y una expresión de determinación. Habló de su rehabilitación, su empleo, su departamento, y cómo quería ser una madre para Isa. Cometí errores graves, señor juez, dijo, con lágrimas que parecían genuinas. Pero amo a mi hija, y estoy lista para cuidarla. Mi abogado presentó nuestro caso: el abandono de Isa en la calle, la desnutrición, el miedo a Anderson, y cómo yo le había dado un hogar seguro. Cuando le tocó hablar a Isa, temblaba, pero su voz fue clara. Mis papás me dejaron sola, sin comida, sin nada, dijo, mirando al juez. Doña Mariona me salvó. Es mi familia. Quiero quedarme con ella. El juez tomó notas, sin mostrar emoción, pero yo vi una chispa de empatía en sus ojos. El fallo llegó 2 semanas después, y Marcia me llamó con la noticia. Doña Mariona, el juez decidió que Isabela permanecerá con usted como tutora permanente, pero Silvana tendrá derechos de visita supervisada por 2 años más. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, de alivio y gratitud. ¿Y Anderson?, pregunté. Está de vuelta en prisión por violar su condicional. No será un problema por ahora. Esa noche, celebramos con un pastel de chocolate y pollo asado, como el que hacía mi abuela Teresa. Isa, radiante, me abrazó. ¿Esto significa que soy tu nieta para siempre? Para siempre, mi pequeña, respondí, con el corazón lleno. Los meses siguientes fueron de una felicidad tranquila. Isa seguía floreciendo en la escuela, ganando premios por sus dibujos y notas altas en literatura. Silvana continuó sus visitas, y aunque Isa seguía cautelosa, empezó a abrirse más, incluso riendo con ella a veces, pero siempre volvía a mí, buscando mi mano, mi abrazo. Una tarde, mientras regábamos las plantas en el patio, me dijo: Doña Mariona, tú eres mi hogar. Aunque quiera a mi mamá, tú eres mi abuela. Sus palabras eran un tesoro,
un recordatorio de que el amor verdadero no necesita lazos de sangre. Pero también sabía que la lucha no había terminado. Silvana podía recaer, Anderson podía volver, y la ley siempre podía cambiar. Sin embargo, por ahora, Isa era mía, y yo era suya, y eso era suficiente para seguir adelante, con la fuerza de una mujer que, a los 62 años, había aprendido que la familia es una elección, no un destino. La felicidad que Isa trajo a mi vida era como un amanecer después de una noche interminable, pero sabía que la paz que habíamos construido en Vila Esperanza era frágil, como un castillo de arena a merced de las olas. A los 62 años, yo, Mariona Ainhoa, había encontrado un propósito que llenaba el vacío dejado por la muerte de José y la distancia de mis hijos, Juancho y Paulo. Pero cada vez que Isa me abrazaba, llamándome abuela, con esa voz que mezclaba amor y gratitud, sentía el peso de la incertidumbre. Silvana, su madre, seguía al acecho, y aunque estaba sobria, su pasado de adicción y abandono era una sombra que no desaparecía. Cada sábado, cuando llegaba para sus visitas supervisadas, veía en sus ojos un deseo genuino de redimirse, pero también una fragilidad que me recordaba que el abismo de las drogas nunca estaba lejos. Isa, con su corazón de niña, oscilaba entre la esperanza de recuperar a su madre y el miedo de perder el hogar que habíamos construido juntas. Nuestra rutina era mi refugio contra esos temores. Cada mañana despertaba a Isa con un «Buenos días, mi pequeña», y le preparaba un desayuno que ya conocía de memoria: pan con mantequilla, café con mucha leche y un plátano o un huevo frito para darle energía. La llevaba a la escuela Santos Dumont, caminando bajo el sol ardiente de Belo Horizonte, y la recogía por las tardes, escuchando sus historias sobre sus amigas Clara y Mateus, o sobre cómo la profesora de literatura la había elogiado por un cuento que escribió. «Doña Mariona, escribí sobre una niña que encuentra un tesoro», dijo una vez, con los ojos brillantes. «El tesoro eras tú». Sus palabras me llenaban de una alegría tan profunda que casi dolía, pero también me recordaban lo mucho que estaba en juego. Por las noches hacíamos la tarea juntas, veíamos televisión o leía cuentos para ella antes de dormir. Cada momento era un ladrillo más en el hogar que construíamos, pero la amenaza de Silvana seguía siendo una grieta en la pared. Las visitas de Silvana eran un baile tenso. Llegaba puntual, siempre con Marcia, la asistente social, y traía pequeños regalos: un cuaderno, un chocolate, una pulsera tejida a mano. Intentaba conectar con Isa, contándole historias de su infancia o preguntándole por la escuela, pero Isa seguía cautelosa, respondiendo con frases cortas y buscando mi mano. Una vez, Silvana trajo un dibujo que había hecho, una casa con un sol brillante, intentando imitar los dibujos de Isa. «Es para ti, mi amor», dijo, con lágrimas en los ojos. Isa lo tomó, pero no sonrió. «Gracias», murmuró, y se acurrucó contra mí. Después de esa visita me dijo: «Doña Mariona, quiero quererla, pero tengo miedo de que me deje otra vez». «No tienes que decidir ahora, mi pequeña», respondí. «Solo sé honesta con lo que sientes». Pero por dentro temía que Silvana, con su esfuerzo por cambiar, convenciera al juez de devolverle la custodia total. El shock llegó 6 meses después del fallo, cuando Marcia me llamó con noticias que temía. «Doña Mariona, Silvana ha presentado una nueva solicitud de custodia total», dijo, con un tono que intentaba ser profesional, pero dejaba entrever preocupación. «Ha estado sobria por más de 1 año, tiene un empleo estable, y el psicólogo de su programa de rehabilitación dice que está lista para ser madre. El juez quiere otra audiencia». Mi corazón se hundió como una piedra en el fondo del mar. «¿Y qué pasa con todo lo que hice por Isa? ¿Con el hogar que le di?», pregunté, con la voz quebrada por la rabia. «El juez lo considerará, doña Mariona», respondió Marcia, «pero Silvana ha cumplido con todos los requisitos legales. Necesitamos un caso sólido». Esa noche, mientras Isa dormía, lloré en la cocina, recordando las palabras crueles de Juancho. «No tienes nada que ofrecerme más que tu soledad». Isa me había dado un propósito, pero ahora la ley amenazaba con arrancármelo. Hablé con Isa al día siguiente. Con cuidado,
mientras pintábamos en el patio. Tu mamá quiere que vivas con ella, dije, observando su reacción. Ella dejó el pincel, con los ojos llenos de miedo. ¿Y tú, doña Mariona? ¿Me vas a dejar ir? Nunca te dejaré ir, mi pequeña, prometí, aunque mi voz temblaba. Pero tenemos que ir a otra audiencia, donde un juez decidirá. ¿Y si me obliga a ir? Preguntó, con lágrimas rodando por sus mejillas. Entonces pelearé hasta el final para traerte de vuelta. Ella me abrazó, con una fuerza que desmentía su pequeño cuerpo. Eres mi abuela, doña Mariona. No quiero a nadie más. Sus palabras eran un tesoro, pero también un recordatorio de lo mucho que estaba en juego. Llamé a doctor Méndez, mi abogado, quien me ayudó a reunir más pruebas, informes escolares que mostraban el progreso de Isa, cartas de doña Francisca sobre su estabilidad conmigo y el testimonio de doña Conceizão, que había visto a Anderson drogado y violento. Pero lo más difícil fue preparar a Isa para hablar en la audiencia. Solo di la verdad, mi amor, le dije. Cuéntale al juez cómo te sientes. Ella asintió, pero su miedo era palpable. ¿Y si me llevan? No dejaré que eso pase, prometí, aunque sabía que la ley podía ser cruel. Esa noche, mientras la arropaba, recordé a José, su risa cálida, sus manos ásperas, y cómo me decía: Mariona, eres más fuerte de lo que crees. Por primera vez, sentí que tenía razón. La audiencia fue un campo de batalla emocional. El juzgado, con sus paredes frías y su juez de rostro impasible, parecía un lugar diseñado para aplastar esperanzas. Silvana estaba allí, con su abogado, vestida con una blusa limpia y una expresión de determinación. Habló de su rehabilitación, su empleo, su departamento, y cómo quería ser una madre para Isa. Cometí errores graves, señor juez, dijo, con lágrimas que parecían genuinas. Pero amo a mi hija y estoy lista para cuidarla. Mi abogado presentó nuestro caso. El abandono de Isa en la calle, la desnutrición, el miedo a Anderson y cómo yo le había dado un hogar seguro. Cuando le tocó hablar a Isa, temblaba, pero su voz fue clara. Mis papás me dejaron sola, sin comida, sin nada, dijo, mirando al juez. Doña Mariona me salvó, es mi familia, quiero quedarme con ella. El juez tomó notas, sin mostrar emoción, pero yo vi una chispa de empatía en sus ojos. El fallo llegó 2 semanas después, y Marcia me llamó con la noticia. Doña Mariona, el juez decidió que Isabela permanecerá con usted como tutora permanente, pero Silvana tendrá derechos de visita supervisada por 2 años más. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, de alivio y gratitud. ¿Y Anderson?, pregunté. Está de vuelta en prisión por violar su condicional. No será un problema por ahora. Esa noche celebramos con un pastel de chocolate y pollo asado, como el que hacía mi abuela Teresa. Isa, radiante, me abrazó. ¿Esto significa que soy tu nieta para siempre? Para siempre, mi pequeña, respondí, con el corazón lleno. Los meses siguientes fueron de una felicidad tranquila. Isa seguía floreciendo en la escuela, ganando premios por sus dibujos y notas altas en literatura. Silvana continuó sus visitas, y aunque Isa seguía cautelosa, empezó a abrirse más, incluso riendo con ella a veces. Pero siempre volvía a mí, buscando mi mano, mi abrazo. Una tarde, mientras regábamos las plantas en el patio, me dijo: Doña Mariona, tú eres mi hogar. Aunque quiera a mi mamá, tú eres mi abuela. Sus palabras eran un tesoro, un recordatorio de que el amor verdadero no necesita lazos de sangre. Pero también sabía que la lucha no había terminado. Silvana podía recaer, Anderson podía volver, y la ley siempre podía cambiar. Sin embargo, por ahora Isa era mía, y yo era suya, y eso era suficiente para seguir luchando, con la fuerza de una mujer que, a los 62 años, había aprendido que la familia es una elección, no un destino. Los años que siguieron al fallo del juez fueron como construir un puente sobre un río turbulento, con cada día fortaleciendo los lazos que Isa y yo habíamos tejido, pero siempre con la corriente de la incertidumbre rugiendo debajo. A los 63 años, yo, Mariona Ainhoa, había encontrado en Isa no solo un propósito, sino una familia,
una nieta de corazón que llenaba mi casa en Vila Esperanza con risas, dibujos y vida. Sin embargo, la sombra de Silvana y el espectro de Anderson, aunque encerrado, seguían acechando. Cada sábado, cuando Silvana llegaba para sus visitas supervisadas, veía en sus ojos un esfuerzo genuino por ser mejor, pero también una fragilidad que me recordaba que su lucha contra las drogas era un camino lleno de trampas. Isa, con su corazón de niña ahora creciendo hacia la adolescencia, navegaba entre el deseo de querer a su madre y el miedo de perder el hogar que habíamos construido juntas. Yo, mientras tanto, aprendía a equilibrar mi amor por ella con la necesidad de protegerme del dolor que había sentido cuando Juancho me llamó vieja amargada. Nuestra rutina era un refugio sagrado. Cada mañana despertaba a Isa con un «Buenos días, mi reina», y le preparaba un desayuno que ya era ritual: pan con mantequilla, café con mucha leche y un plátano maduro o un huevo frito. La llevaba a la escuela Santos Dumont, caminando bajo el sol ardiente de Belo Horizonte, y la recogía por las tardes, escuchando sus historias sobre cómo Clara la había invitado a una pijamada, o cómo Mateus le había ayudado con un proyecto de ciencias. «Doña Mariona, hoy presenté un cuento en clase», dijo una vez, con los ojos brillando. Era sobre una niña que encuentra una abuela mágica que la salva. «¿Y quién es esa abuela?», pregunté sonriendo. «Tú, claro», respondió, abrazándome. Esos momentos eran mi tesoro, pero también un recordatorio de lo frágil que era nuestra felicidad, siempre a merced de la ley y de Silvana. Las visitas de Silvana seguían siendo un baile delicado. Llegaba puntual, siempre con Marcia, la asistente social, y traía pequeños regalos: un cuaderno con dibujos de flores, una barra de chocolate, una pulsera tejida. Intentaba conectar con Isa, contándole historias de su infancia o preguntándole por la escuela, pero Isa, aunque más abierta, seguía cautelosa. Una vez, Silvana trajo un dibujo que había hecho, una casa con un sol brillante, intentando imitar los dibujos de Isa. «Es para ti, mi amor», dijo, con lágrimas en los ojos. Isa lo tomó, pero no sonrió. «Gracias», murmuró, y se acurrucó contra mí. Después de esa visita me dijo: «Doña Mariona, quiero quererla, pero tengo miedo de que me deje otra vez». «No tienes que decidir ahora, mi pequeña», respondí. «Solo sé honesta con lo que sientes». Pero por dentro, temía que Silvana, con su esfuerzo por cambiar, convenciera al juez de devolverle la custodia total. El shock llegó un año después del fallo, cuando Marcia me llamó con noticias que temía. «Doña Mariona, Silvana ha solicitado nuevamente la custodia total de Isabela», dijo, con un tono que intentaba ser profesional, pero dejaba entrever preocupación. «Ha estado sobria por 2 años, tiene un empleo estable como coordinadora de limpieza y vive en un departamento decente. El juez está considerando una transición gradual». Mi corazón se hundió como una piedra. «¿Y qué pasa con todo lo que hice por Isa? ¿Con el hogar que le di?», pregunté, con la voz temblando de rabia. «El juez lo considerará, doña Mariona», respondió Marcia. «Pero Silvana ha cumplido con todos los requisitos legales. Necesitamos preparar un caso sólido». Esa noche, mientras Isa dormía, lloré en la cocina, recordando las palabras crueles de Juancho. «No tienes nada que ofrecerme más que tu soledad». Isa me había dado un propósito, pero ahora la ley amenazaba con arrancármelo. Hablé con Isa al día siguiente, con cuidado, mientras hacíamos un pastel de maíz en la cocina. «¿Tu mamá quiere que vivas con ella?», dije, observando su reacción. Ella dejó el tenedor, con los ojos llenos de miedo. «¿Y tú, doña Mariona, me vas a dejar ir?». «Nunca te dejaré ir, mi pequeña», prometí, aunque mi voz temblaba. «Pero tenemos que ir a otra audiencia, donde un juez decidirá». «¿Y si me obliga a ir?», preguntó, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Entonces pelearé hasta el final para traerte de vuelta». Ella me abrazó, con una fuerza que desmentía su pequeño cuerpo. «Eres mi abuela, doña Mariona. No quiero a nadie más». Sus palabras eran un tesoro, pero también un recordatorio de lo mucho que estaba en juego. Llamé a doctor Méndez, mi abogado, quien me ayudó a reunir más pruebas. Informes escolares que mostraban el progreso de Isa,
cartas de doña Francisca sobre su estabilidad conmigo y el testimonio de doña Conceição, que había visto a Anderson drogado y violento. Pero lo más difícil fue preparar a Isa para hablar en la audiencia. «Solo di la verdad, mi amor», le dije. «Cuéntale al juez cómo te sientes». Ella asintió, pero su miedo era palpable. «¿Y si me llevan?» «No dejaré que eso pase», prometí, aunque sabía que la ley podía ser cruel. Esa noche, mientras la arropaba, recordé a José, su risa cálida, sus manos ásperas, y cómo me decía: «Mariona, eres más fuerte de lo que crees». Por primera vez, sentí que tenía razón. La audiencia fue un campo de batalla emocional. El juzgado, con sus paredes frías y su juez de rostro impasible, parecía un lugar diseñado para aplastar esperanzas. Silvana estaba allí, con su abogado, vestida con una blusa limpia y una expresión de determinación. Habló de su rehabilitación, su empleo, su departamento y cómo quería ser una madre para Isa. «Cometí errores graves, señor juez», dijo, con lágrimas que parecían genuinas. «Pero amo a mi hija y estoy lista para cuidarla». Mi abogado presentó nuestro caso: el abandono de Isa en la calle, la desnutrición, el miedo a Anderson, y cómo yo le había dado un hogar seguro. Cuando le tocó hablar a Isa, temblaba, pero su voz fue clara. «Mis papás me dejaron sola, sin comida, sin nada», dijo, mirando al juez. «Doña Mariona me salvó. Es mi familia. Quiero quedarme con ella». El juez tomó notas, sin mostrar emoción, pero yo vi una chispa de empatía en sus ojos. El fallo llegó 2 semanas después, y Marcia me llamó con la noticia. «Doña Mariona, el juez decidió que Isabela permanecerá con usted como tutora permanente, pero Silvana tendrá derechos de visita supervisada por 2 años más». Las lágrimas rodaron por mis mejillas, de alivio y gratitud. «¿Y Anderson?», pregunté. «Está de vuelta en prisión por violar su condicional. No será un problema por ahora». Esa noche celebramos con un pastel de chocolate y pollo asado, como el que hacía mi abuela Teresa. Isa, radiante, me abrazó. «¿Esto significa que soy tu nieta para siempre?» «Para siempre, mi pequeña», respondí, con el corazón lleno. Los años siguientes fueron una danza de amor y cuidado. Isa creció, convirtiéndose en una adolescente brillante, con notas altas y dibujos que llenaban mi casa de color. Silvana siguió visitándola, y aunque Isa nunca dejó de ser cautelosa, empezó a quererla de una manera nueva, más madura. Una tarde, a los 15 años, Isa me dijo: «Doña Mariona, tú me enseñaste lo que es una familia. Aunque quiera a mi mamá, tú eres mi hogar». Sus palabras eran un regalo, un recordatorio de que el amor verdadero trasciende la sangre. Silvana, para mi sorpresa, también cambió. Se mantuvo sobria, ascendió en su trabajo y empezó a construir una relación honesta con Isa. Anderson, por su parte, desapareció tras salir de prisión, perdido en su mundo de adicciones. Hoy, a los 69 años, mi casa en Villa Esperanza está llena de vida. Isa, ahora con 22 años, estudia pedagogía, soñando con ser maestra para ayudar a niños como ella. Silvana, limpia por casi una década, es una amiga inesperada, y juntas criamos a Isa en una familia no convencional, unida por elección. Mis hijos, Juancho y Paulo, me visitan más a menudo, y Juancho, que una vez me llamó amargada, ahora me abraza y dice: «Mamá, eres una leona». Cada mañana tomo mi café en la veranda, mirando el patio donde Isa juega a veces, y agradezco a esa niña que encontré en una calle hace años. Ella me salvó tanto como yo la salvé a ella, enseñándome que la familia es amor, no sangre, y que nunca es tarde para empezar de nuevo. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbanse al canal para compartir más historias significativas con nosotros. Amén.